Bueno, llegamos a Albania, donde vamos a visitar castillos, vamos a ver de las ciudades más viejas de Albania, vamos a ir a la costa, vamos a visitar una bodega que el mismo Papa Francisco pedía los vinos específicamente de esta bodega porque le gustaban tanto. Vamos a comer un montón de comidas diferentes, vamos a ver las ruinas de civilizaciones antiguas, de los griegos, de los romanos. Así que nada, acompáñenos a ver cómo nos va. Bueno, este castillo tiene un par de cosas interesantes. Primero que nada, que fue la bastión de defensa contra los turcos hace unos 2000 años más o menos. Que de hecho no pudieron conquistar este castillo los turcos. La única manera en la que pudieron conquistar la zona fue básicamente evitando que le lleguen más recursos al castillo y que se mueran de hambre y de sed y que se tengan que rendir eventualmente. Y después lo otro es que tiene una historia bastante interesante, medio mágica, que es una de 3 hermanos que vivían en el castillo y cada uno tenía 3 esposas. Las paredes del castillo se estaban derrumbando constantemente en todo momento y van a preguntarle a un mago o una figura religiosa cómo hacer para que no siga pasando esto. La solución que el mago les da es: tienen que sacrificar a una de sus esposas para que el castillo sobreviva. Los hermanos decidieron que la primera esposa que vaya al castillo iba a ser la que sea sacrificada, y los 2 hermanos mayores les dijeron a sus esposas: no vayan al castillo porque las van a sacrificar. El hermano menor es el único que no le contó a su esposa y la esposa fue la primera en ir. Entonces la esposa dijo: está bien, me voy a sacrificar, pero quiero que dejen una pierna mía, un brazo mío y una teta mía de afuera del castillo para que mi hijo se pueda seguir alimentando. This one, I think it's better. No, we do both like this and then we do this. I need to record like the preview. Okay, give us a preview, Tolly. Press. Is it recording? Yeah, it is. Give you. Yes! Oh, Let's do some push-ups. okay. Yeah, some pop. This is the gayest shit ever. I swear to God. Like, How do influencers actually do this? I don't understand. Do you want to hold this? Alright, you guys leave. I'm doing what you're doing. No, wait. I'm going to do Yeah, sure, buddy. Yeah, sure. We look better than you do. No, wait. You take it because the sun is Yeah, let's go. Let's start. I cannot breathe. It's fine. Are you done? No. Yes. Peace. No. Okay, one more and No, then no, peace. no. No, one more. Just peace. Why is it separate? I want to sleep with Tola. Bro, stop doing Yes. this. Because no, you missed it again. Okay, so then we take fresh paper. So what? Not paper, pepper. Doesn't matter. yeah, pepper, true. You have to learn how to use a pepper. Poquito de sal. Salsa? Salta. I don't know where is that. Salta is a province. Okay, and now what do we do, Tolly? So now what we do? We take a bread and we do this. Nom 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 nom. And then we do this. Esta es la municipalidad de Shkodra. Fue construida después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bonito. Esto es todo por el centro de Shkodra. Acabamos de comer. Y ahora estamos caminando de vuelta al departamento. Just look, keep this up because ¿Ya? somebody will notice and then, you know.
Yeah, and then they come talking to like the clearly famous influencer from Argentina. Famous Right. guy. Yeah, super famous. Bro, he has like 1 million followers. 100 million, what do you mean? I'm basically Mr. Beast. Who's this guy? Come on. He's an Albanian intellectualist, basically. Okay. Who? So basically you're Karl Marx or something like that? Yes. Okay. He's one of the few. There are, I think, multiple. Is Mother Teresa from this city or? I'm pretty sure she's not. Ah, ok. Bueno, una estatua de la Madre Teresa nomás. Pensé que podía ser de esta ciudad, pero parece que no. Is this considered traditional music? Yeah. Okay. I feel like I'm in Turkey. They're super old, I guess. Yeah, they look old. Especially because of the windows, right? This road has more than 100 years, huh? Mucha música española por acá y también italiana. Estamos pasando por todo el centro para ver qué onda. Fuimos a un par de joditas como locales, digamos, para ver los shows que tenían. Y es como, hay mucha actividad, pero al mismo tiempo se nota que es una ciudad chiquita, como que todos se conocen también. Yo me siento muy como si estuviera en mi ciudad de Argentina, que somos 80.000 personas y nos conocemos todos y todo el mundo sabe todas las cosas de la ciudad. Acabamos de desayunar en el hotel y ahora vamos a salir para una ciudad que está a unas 2 horas y media. Se llama Tet y capaz va a ser un poco más de frío. What are we going to see in Tet? Mountains Mountains. Vamos a ver montañas. and the blue eyes. Blue Eyes? Blue eye. Ah, Blue Eye, ok. Muy importante bajar a comer un croissant antes de ir a Tet. Es necesario. Al final no agarramos croissant, agarramos esto de acá. Ah, bueno. Esta ciudad me recuerda mucho a Concepción del Uruguay. Con las baldosas también. It's good. Bueno, paramos un ratito en el camino para hacer un par de fotos y para descansar las piernas, tomar un café. Está muy lindo el lugar. Tenemos que seguir todo por allá. Tuc, 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 tuc. No sé hasta dónde llegaremos exactamente. What do you want to say in Spanish? Vamos. Opa. Don't close it. Okay. Tenemos comida. Hacemos picnic. Or are you a dafty? I don't know why, but I find these glasses so funny. Yeah. I feel like he's a prime recording material. I feel like recording him is just like views for free. Everything that you know about Nah, but you have Stiopa. Stiopa is just being stupid, while Tola is a good guy. Stupid, but also fun, but also slightly smart sometimes. Se le salió la cadena. Dejaron la moto acá los cabezas de termo porque esta parte acá se les complicaba mucho. Está lleno de turistas acá, tipo gente no albanesa.
you have 11 players with the same names. So you should fuck 11 women, have a kid with all of them, and then make a football team out of that. Okay. And everybody will be confused and be like, which Lopez Meyer should we block? Okay. So you basically want to confuse the DT. Yes. Aprovecho que paramos un rato al lado del lago, les muestro lo gigante que es este lago. Creo que no se ve muy bien porque es de noche, pero va todo por ahí hasta acá y da todo por allá y sigue un poco más para allá. Estamos allá, está a unos minutos, está la frontera con Montenegro. Y acá estamos viendo el lago este. How's the lake called? Buna, el lago de Buna, que parece un mar básicamente. Lake Shiroka. Sheroka, ok. My bad. El lago Sheroka. Gigante. Shkodrës. Shkodrës. Lake of Shkodra. Lake of Shkodra, ok, el lago de Shkodra. Or Shiroka. O Sheroka. A la mitad del día se pusieron a hacer pirotecnia. Suponemos que hay una boda o algo porque eso allá es la iglesia de Shkodra. Pero ahora nos estamos acercando a ver. Sí, mirá. Yeah, they're wedding. Durante la dictadura todas las iglesias católicas se cerraron y al parecer esta iglesia, así como la ven, la estructura es la misma de antes. La usaban de cancha de básquet los nenes nomás, así que venían acá a ver partidos de básquet. Y bueno, después la renovaron un poco, pero toda la misma estructura para una cancha de básquet. Hoy vinimos a la vinería de Arberi, que es una vinería muy reconocida del Banja. Y los papás de Rubin son amigos del owner, así que la vamos a estar viendo. Estos son vinos pintados por el primer ministro de acá de Albania, porque al parecer es artista. Y acá un montón de fotos con gente importante. Acá está nuestro amigo Bergoglio, que pedía vinos especialmente de esta vinería porque les gustaban tanto. Este es el horno. Acá se evapora el alcohol, pasa por acá y se condensa en este tamborcito de la manera tradicional. Todo el vino que viene acá pasa por un proceso de envejecimiento, digamos, de por lo menos 18 meses antes de entrar al mercado. Yeah. Go in. Gjermanisë produkt, ndryshe është nuk e gjen kur Gjerman, sidomos Berlin. Berlin është që mall, sa që s'kemë sugjeruar. Të janë 3 herë, s'kan fillu me pi vena, la. Jo, se pin vend, i gabim, ata kanë problem sepse s'ka vend të mirë atje. Është shumë problem për ata që kanë çej vendin. Vendimet e zgjuara, po të përgjigj, po çfarë bë këtë vend online në bëmë ndajton vendimet e zgjuara? A doli industria e alkoolit me 300 miliardë. Faleminderit. Traditional cheese. Traditional cheese. Zhuar. What do you say? Faleminderit. Hands like mafia. El vino que le gustaba al Papa. It's good. Jepi atë tradicionale, pastaj këtë që është. Pa jam ose So this one is traditional. Traditional. Ajo është tamam tradicionale. And this one is? Ajo ka net gos druri, po. I was
Jo, maar jo, se kam frikë, zonë, që të ka frikë të spinë, kam spinë, për ne I ben kry. Esto es rakia tradicional. Is it stronger or? You know, the other one I took in one shot, so it's hard to say. Faz, isto é aqui dele é provar, mas isto não chama, se quer que eu pense, acho que Edhe ti Mas é para normal. It's stronger, yeah. It's a shot. I think it's stronger. It's stronger this. Yeah, this one is stronger than the No, last one, I there's no think. difference between white one Provoj dhe and tjetër. the other. Okay. Let me see. They say try the other one as well. Yeah, yeah, yeah. Pije hidhe. Yeah. You still need to drink it, so. This is conservative. I will. This is conservative Hidhi in pak. the wooden. Ah, this is en... Esto se conserva en madera. So E the filmoj color në can shkak. through the wood. Very clear difference. And this is much stronger. Akoma më e fortë. This one is stronger. Akoma më e fortë. Come on, have a full shot now. No. Don't. Two shots. Still shampoo. This one is much stronger. Mirë, po ne. Është 12 vjet rakie prodhuar dhe 7 vite nga Net Mos Brewery. This here has been made 12 years ago and it has 7 years in the wood. Oh, wow. Not too much, please. It's not too much. It's going. Shumë pak, shumë pak janë. The smell. Bon. Provoj tash. Try it. Provoj. Dhe po prov ti Rozar, ti që? Rezerv provoj pak se kjo është It's good. It's strong. Yeah, it's strong. But it's also like you can really taste the wood. Like, Se le pa provu. Kjo është mes whiskit e Korps, ore? Vilma. Jo, se pitë Rozarti. Jo, nuk duhet. Që hidhe. Jo, s'do një hidhë, çfarë fut më radhë? Kjo është. I feel the revolution. yeah. Udhe pa. How many years again? 12 years. 7 12. years in wood. 7 Okay. straight. Ja, si whisky, kretë. And an around blueberry. Kretë si whisky. Even from the smell, it's like whiskey. Yeah, Yeah. the smell is crazy. Nga shkretë si whisky. Po Krist. Shumë. Ja shumë. Smell is crazy. I can, it's just that it's enjoyable. So. Enjoy it. Yeah, exactly. Bueno, un detallito, nos dieron una botella de vino a cada uno, al ruso también. Let's make a photo with the owner. Yeah, of course, let's make a photo. Bueno, llegamos a Tirana, la capital de Albania. Llegamos ayer en realidad, pero yo no grabé mucho porque estuvimos un rato nomás. Estamos viendo unas par de las cosas importantes. Ya hemos visto que está plagada de autos la ciudad como cualquier capital de cualquier parte del mundo. Y la gente no maneja muy bien, que digamos. Y nada, estamos viendo, recién acabamos de salir de uno de los búnkers que había construido el dictador de la época. Bastante interesante. Mismos tenían ejemplos de cómo metían micrófonos de todos lados para espiar a la gente. Si eras una persona religiosa y se enteraban, muerto. Y también mi amigo, mientras íbamos pasando por el coso, me decía: ah, mira, este apellido es conocido, tipo, esta gente, conozco a la nieta o al nieto de tal persona. Tirana parece ser una ciudad bastante chica, digamos, porque el chico este se encuentra gente que conoce todo el tiempo. En ese sentido es raro, como que en una ciudad capital encontrarte a todo el mundo es, a mí me parece muy raro. Este es uno de los cientos de búnkers que hizo el dictador de la época porque estaba totalmente paranoico de la guerra. Bueno, después de pasar unos 2 días en la capital de Albania, en Tirana,
Empezamos a hacer el camino para el sur, tomamos una ruta un poco más panorámica, había un camino que pasábamos por un túnel y era mucho más rápido, pero decidimos ir por acá para hacer fotos y para ver algo más. Y ahora bueno, vamos a volver al auto para seguir el camino. Bueno, hoy nos trajeron a... Hola. How are you? ¿Estás bien? Hola. Come on. Okay. Oh, cosita. Come on, touch them. Don't be afraid. Estamos pasando por lo que queda de una civilización griega. Acá. Me encantan estas ruinas en las que podés caminar por los lugares como si fueras una persona de la época. Sobre todo esta que está en muy buen estado, la verdad. Aquí están los arcos. Imagínense otro arco que va con estos otros dos. Y entras y tenés el anfiteatro. El papá de Rubén agarró, sacó estas florcitas de un árbol. Yargavan. Se llaman Yargavan. Yargavan. Y agarra la parte blanca y sabe como a manzana. Es dulce. Está bueno. Tali, are you eating? Yeah. Move the fuck away, Russian guy. I need to film. Good. El avión ese que les mostré era un avión estadounidense que se perdió alrededor de 1958 creo y se quedó sin combustible y tuvo que aterrizar acá. Los soviéticos lo consideran como si fuera un trofeo. Miren, pobrecitos, encontramos unos gatitos bebés que los dejaron. Parece tener que decir que lástima y seguir caminando. Pobres gatitos. Alguien los dejó además porque venían, parecía que estaban en la bolsita de plástico. Vamos. Estamos comprando leche de una granja local. Yeah, so it's basically like bachelors plus masters. Make a jump. Se nos acaba el viaje, estamos por ir a hacer el ruso tiene que hacer una cosa en el check-in porque es ruso y obviamente todos los países requiere visa, requiere hacer chequeos de pasaporte y después de eso ya vamos a hacer el chequeo de seguridad. What was your favorite part of the trip? I would say Seth. Ted? I really, yeah, Seth. So the walk basically, the hiking. Yeah, the hike in the mountains. I agree. That's how we've seen like a lot of snow there. Like the views were amazing. Actually, also the road from to south of Albania was also really nice, like with the views when we were on the mountains. So I really enjoy like the mountains and the stuff like this. Okay. It's really cool views. I think my favorite part was probably like the Greek ruins. I really like that, and also the blue eye in Ted. That is very nice. Yeah. You, sir, are you gay? No, I am I not. saw you kissing another man. That was not a man. What was it then? I don't know, but it was a man.